¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021 y tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Es jueves de cine y estaremos también compartiendo nuestros espacios editoriales, la columna y la región. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y comenzamos bien y de buenas. Hace algunas horas, en la premiación del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, se reconoció al programa Chamuco TV y a la serie documental La Ruta de la Trata, dos coproducciones de Canal 22, y también en esta ceremonia se recordó a Antonio Helguera. Aquí está el reporte completo. Me rescataron. Los programas Chamuco TV y La Ruta de la Trata, coproducidos por Canal 22, recibieron el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México, AC. Con este galardón, se reconoció el contenido libre, crítico y de alta calidad de ambas producciones. Porque así nosotros éramos la presa de nosotros y ellos eran los cazadores. Es un trabajo para nosotros muy importante. Yo creo que es un reconocimiento, por supuesto, a nuestro trabajo, al trabajo mío y de Marilú Razo, del Canal 22, que fue un apoyo increíble, un apoyo totalmente libre y como muy eficiente, y también del Canal 14, que es coproductor, que también recibimos un apoyo total. Creo que este reconocimiento sí es para nosotros, a nosotros tres como entidades productoras, y para toda la gente que sale en esa serie, para todas las víctimas de trata y para todas las mujeres que han luchado por salvar su vida. Creo que es un reconocimiento a todo eso. La Ruta de la Trata fue la ganadora en la categoría de Mejor Serie Documental y en esta se muestra el considerado segundo negocio ilícito más rentable del mundo, a través de las voces de sobrevivientes y especialistas. Por su parte, el Chamuco TV, coproducido por Canal 22, TV UNAM y Canal 11, fue ganador en la categoría de Mejor Programa de Humor Político. Se trata del primer proyecto televisivo de Moneros que utiliza a la caricatura para entender la realidad del país. Estamos bien contentos, la verdad, por este reconocimiento. Estamos muy honrados. Hubiera estado fantástico que Toño hubiera estado con nosotros aquí también en esta premiación, compartiendo con nosotros este reconocimiento. Es un programa, creo que muy divertido, es un programa honesto, es un programa en donde le preguntamos a expertos para saber qué es lo que está pasando. Yo les invito a todas y a todos a que lo sigan viendo, lo sigan compartiendo, busquen en las redes del Canal 22, de los canales de la televisión pública, porque creo que es un programa que vale mucho la pena ver, discutir, comentar y criticar también. Yo tengo una hipótesis sobre esa organización que... Durante la ceremonia de premiación, también se realizó un homenaje póstumo al llamado reportero de lo inmediato, el monero Antonio Helguera. Reconocimiento que recibió Alma Muñoz en su nombre. A mí me emociona mucho que le hayan hecho un reconocimiento a nuestro colega Antonio Helguera, pues que era nuestro hermano, nuestro socio, nuestro compañero de travesuras. Y yo creo que es un homenaje muy merecido. Noticias 22, Karen Rivera. Muchas felicidades a todos los involucrados en estas producciones y qué honor formar también parte de la televisora que los hace llegar hasta sus hogares. Y a propósito de premios y reconocimientos, también quiero celebrar y enviar un abrazo muy especial a mi querida amiga Karen Rivera, que recibió el Premio Nacional de Locución en la medalla Jacobo Saludowski en la categoría de reportaje de televisión que entrega la Asociación Nacional de Locutores de México, por su labor como periodista cultural y divulgadora científica. Un honor que Karen Rivera forme parte también de este equipo de Noticias 22. Enhorabuena, mi querida Karen. Y seguimos con celebraciones. Este 2021 la medalla al mérito fotográfico se otorgó a Elsa Escamilla por su trayectoria profesional y de manera póstuma al investigador y crítico José Antonio Rodríguez, quien a lo largo de su vida destacó por sus aportes a la cultura fotográfica de nuestro país. Este es el reporte. En el marco del 22º Encuentro Nacional de Fototecas, realizado por segunda ocasión de manera virtual los pasados 25 y 26 de noviembre, fue entregada la medalla al mérito fotográfico a dos artistas de la lente. Con más de 50 años ejerciendo el oficio de la luz, pero también la docencia y la gestión cultural, Elsa Escamilla fue distinguida con la presea, la cual recibió, afirma, con sorpresa y como aliciente a su trabajo.
siento que fue como una inyección de adrenalina impresionante, impresionante porque, bueno, primero la medalla es bellísima, bellísima, el reconocimiento, pero todo esto que se generó con la comunidad fotográfica, revitalizar mi quehacer fotográfico. No digo que lo tuviera yo muerto, pero sí estaba un poco como aletargado. Entonces, pues ya el próximo domingo sale el bocho clásico a la meseta purépecha nuevamente con mucho entusiasmo. La segunda medalla al mérito fotográfico fue otorgada de manera póstuma al crítico, investigador y difusor de la fotografía mexicana, José Antonio Rodríguez, autor de varios libros sobre este arte. José Antonio Rodríguez es fue y seguirá siendo por el momento uno de los más grandes críticos de fotografía que ha habido. Un estudioso, un gran investigador, un acucioso investigador de la fotografía mexicana que formó escuela. De hecho, en este caso, José Antonio también tuvo a bien dirigir durante 20 años la revista Alquimia, la revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia en torno a la fotografía de archivo, que es considerada una de las 5 revistas más importantes a nivel internacional, y eso se debió también mucho al trabajo que realizó José Antonio. Como parte del 22º Encuentro Nacional de Fototecas, también se ofrecen 2 exposiciones virtuales. La primera titulada Homenaje a Carlos Jurado y una segunda, un recorrido titulado Verbena Verbena, Jardín de Matatena, y que fue la última exhibida de manera física previo al confinamiento sanitario en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una es un homenaje al queridísimo Carlos Jurado, al maestro Carlos Jurado. Es una pequeña retrospectiva que hicimos en torno a su obra, realizada con cámara pinhole, y que generosamente Carlos tuvo a bien donar sus negativos a la Fototeca Nacional hace algunos años. La segunda es una exposición bastante lúdica, muy divertida, pero muy bonita, que se gestó previo precisamente a la pandemia y que se intitula Verbena Verbena, Jardín de Matatena, que se trata de distracciones y divertimentos en la primera mitad del siglo XX en la Ciudad de México. Es una exposición que está basada en la obra de la colección Archivo Casasola y que fue curada por Mayra Mendoza, que en aquel entonces era subdirectora de Fototeca Nacional, y un servidor. Se puede acceder a ambas exposiciones a través del perfil de Facebook de la Fototeca Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Cambiando de tema, les pregunto, ¿qué tan creativo creen que pueda ser el caos? Bueno, en medio de la emergencia sanitaria y la incertidumbre, Marcos Castro se dio la tarea de explorar las figuras de los volcanes a partir de la pintura para hacer un análisis sobre cómo cualquier tipo de destrucción trae consigo la creación. El resultado ahora puede verse en la muestra El estado de las cosas. En medio de un paisaje apocalíptico y atemporal, un volcán hace erupción para arrasar con todo a su paso. Este violento acto de la naturaleza encierra, sin embargo, algo más que las inevitables transformaciones del paisaje. Simboliza la fractura de aquellas construcciones ideológicas que se han enraizado en la historia. La escena, antes descrita, forma parte de la exposición El estado de las cosas, que el artista mexicano Marcos Castro presenta en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo. Me interesa mucho como no sé, por ejemplo, el muralismo como un generador, el muralismo en la pintura mexicana, ¿no? Como un generador como de imaginario de lo que es la identidad de México, ¿no? Las posibilidades justamente de que a partir de imágenes que muralistas crearon, se fue como creando una idea, una noción de lo que es México, de lo que es el mexicano en algún punto, ¿no? La exposición, un acto de equilibrio entre pintura, instalación y realidad aumentada, dialoga con una tradición pictórica en la que resuena la obra de artistas como el Dr. Atl y Jorge González Camarena. Hace unos años tuve una exposición en donde empecé a pintar volcanes, un poco como por la pasión de pintarlos y porque había una exposición en el Munal del Dr. Atl paralelo a que yo estaba empezando a trabajar esto que me fascinó. O sea, no solamente estaba el Dr. Atl, había muchos otros, pero tenía mucho
que ver con este imaginario vulcanológico. Y además, como dices, es como parte como del contexto geográfico, ¿no? en el que estamos. El estado de las cosas es en estricto sentido una pintura expandida por todo el espacio de la galería, a lo que se suma la posibilidad de que el público experimente la obra en realidad aumentada a través de filtros disponibles en Instagram. Hay muchos elementos que están por ahí apareciendo que tienen que ver con eso y tienen que ver también como con cosas que yo iba consumiendo durante la pandemia, como de lecturas, de temas audiovisuales, mucha información, y que se iba mezclando y poco a poco yo iba como descifrando o iba como explicándome quizás de qué iba la exposición. La exposición El estado de las cosas puede visitarse de miércoles a domingo en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Es momento de hacer una pausa. Nosotros seguimos transmitiendo completamente en vivo, lo cual no sería posible sin todo el equipo que está allá en la cabina, en las instalaciones de Canal 22, en el máster, en las islas de edición, en la base de Chiquihuite, a todos ellos capitaneados por el primer almirante Sergio Camú. Muchas gracias. La pausa. Ya volvemos. Sí, es jueves de cine, jueves de Marquesina y jueves de cierre de Quórum en la capital michoacana. Julio López nos tiene los pormenores. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Seguimos en Morelia, Michoacán, en el último día de actividades del Festival Quórum, pero todavía tuvimos la oportunidad de platicar con el director Pedro Cos acerca de su más reciente película que mezcla rebeldía, sublevación y fe. El ejército y la Iglesia Católica tienen las estructuras de jerarquía más estrictas y rígidas del mundo. La obediencia es un fundamento básico. Por eso llama la atención que a finales de los años 60 en California, las hermanas del Inmaculado Corazón de María se rebelaran en contra del obispo de su comunidad. Este hecho es rescatado por el cineasta brasileño Pedro Cos en la película Rebel Hearts. Yo, que fui criado católico, pero soy gay, de Brasil, esta historia de la imaginación de estas monjas fue una cosa muy inspiradora para mí, para ver una fe que incluye, para ver una fe que vio adelante de la institución para una cosa muy más volvida a la justicia y a la inclusión. Este grupo de mujeres vieron en el camino religioso una posibilidad de estudiar, de desarrollar sus capacidades creativas y así lo hicieron. Sin embargo, su desarrollo en las artes y libre pensamiento las encaminaron a cuestionar su entorno. Buscaron caminos diferentes y se cuestionaron también su lugar en el mundo. Donde estamos cuestionando estructuras, instituciones grandes, viejas, que a veces sentimos que excluyen más que incluyen gran parte de la población. Yo y todos nosotros del equipo pensamos que es una historia muy actual. La película se construye con entrevistas realizadas a finales de los años 90 con integrantes de esta comunidad. A esto se suman elementos hemerográficos, animaciones, reportajes televisivos, además de fotografías y videos que fueron capturados por las mismas monjas. La comunidad de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María fue única en el mundo. Participaron en marchas exigiendo la abolición de la segregación racial y otras causas sociales que a su parecer eran justas. Se desarrollaron en el mundo de la ciencia. En las artes destacó el trabajo de la hermana Corita Kent, considerada en la actualidad una de las artistas más sobresalientes del arte pop.
Rebel Hearts es un filme inspirado en un grupo de mujeres con una arraigada conciencia social. Mujeres que, sin llamarse feministas, se empoderaron y enfrentaron al Vaticano. Religiosas que renunciaron a todo con tal de ser fieles a sus ideales y a su fe. México ocupa el deshonroso segundo lugar en asesinato de personas trans. La película Sigo Aquí retrata uno de estos cientos de casos. Mi nombre es Andrea Ornedo. La película que estoy presentando en este festival se llama Sigues Aquí y es un documental acerca de la muerte de la doctora María Elizabeth Montaño, que fue encontrada sin vida en el junio del 2020 en Huitzilac, Morelos. Quisieron enterrarte, pero no sabían que eras semilla. Vas a trascender. Yo quería conocerla y fue como mágico, yo describiría el cómo nos conocimos. Yo llegué a la historia por un artículo periodístico y lo que me movió mucho fue que conozco el lugar. Mi familia vive en Cuernavaca y yo viví muchos años en Huitzilac, justo en esa zona. Entonces, a la hora de que yo leo la nota, más allá de que me conmueve y me duele y me indigna, hago una conexión con el espacio y quiero como ir al lugar y un poco como sentir como qué era estar ahí y preguntarme cómo llegó ahí, dónde estuvo todo el tiempo que estuvo desaparecida, y bueno, eso fue como el detonante. Decide lanzar este proyecto en el Seguro Social y ahí es que nos conocimos. Esto fue hace 2 años, en 2018, que era este proyecto de capacitar a los médicos, de básicamente darles una educación. Yo creo que lo que más me movió de la doctora fue escuchar estos testimonios de mujeres que la conocían y de cómo era una persona muy empática y que tenía un compromiso muy grande por hacer un espacio más libre y seguro para otras mujeres. Era una mujer trans y su mensaje era tan vivo, tan de romper paradigmas como ella lo decía. Realmente para mí fue, creo que la primera vez que tuve contacto con esta idea del transfeminismo, ¿no? O sea, conocía la lucha histórica del feminismo y tenía contacto con comunidad trans, pero nunca había hecho la conexión de este activismo transfeminista. Me di cuenta que sus colegas médicos habían empezado una campaña. Me dice, oye, Sio, necesitamos que nos ayudes a hacer una campaña en redes para buscar a María Elizabeth. Para entonces ya ella llevaba casi 48 horas de desaparecida. Haciendo la investigación, vimos una estadística que nos movió mucho a mí y a mis compañeras que hicimos el cortometraje, que fue que la expectativa de vida de una mujer trans en México son 35 años. Entonces, como que con ese dato, más allá de nada más quedarnos con la estadística, entendimos todo un contexto de misoginia que a fin de cuentas fue como algo que sentíamos que había en común siendo mujeres cisgénero, siendo mujeres como fuese, esta cosa de la misoginia. Cuando desaparece no tenía tanto de que pasó esto, de que nosotros habíamos platicado, entonces primero la angustia, ¿no? de cómo iba a estar. El hecho de que mi conexión con la historia fuera el espacio fue también como el detonante formal del cortometraje. Yo tenía claro que no quería usar material de archivo y que no quería construir el docu con las entrevistas a cuadro, porque creo que lo más importante de esta historia en este contexto era la ausencia de la doctora. Gracias por la labor que hiciste. Y por otro lado, también yo creo que habría que decirle, tenemos que luchar para que lo que te pasó se aclare y tengas justicia. Por el momento no tenemos nada asegurado, pero sí nos gustaría mucho que se siguiera viendo y poder compartirlo sobre todo en espacios de comunidad trans y feministas y demás. Y como todos los jueves, el reconocido crítico de cine Leonardo García Saut nos presenta una propuesta que pasará por la pantalla de Canal 22 y que no nos podemos perder. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a recomendar un documental titulado Yermo,
que fue dirigido por Everardo González, que es uno de los mejores documentalistas que tenemos aquí en México. Posiblemente habrán visto ya sus anteriores trabajos, como La canción del pulque, Los ladrones viejos o La libertad del diablo, todos ellos espléndidos trabajos. Y Yermo es su más reciente trabajo, su más reciente documental. De hecho, se estrenó apenas en agosto de este año, estaba listo el año pasado, pero por la pandemia se retrasó su estreno y apenas se estrenó en agosto, o sea que están viendo ustedes una película nuevita. Se trata de Yermo, que como les digo, es un documental sobre los diferentes desiertos del mundo. Everardo se lanzó como trotamundos a recorrer diferentes desiertos, ya sea en Pakistán, en Australia, en Namibia, en Chile, en Perú, en Mongolia y claro, en México, desde luego, ¿no? Entonces es un estudio de una gran observación sobre cómo el hábitat determina cómo vive la gente y cómo comulga la gente con la naturaleza en un hábitat tan agreste. Everardo González, un hombre orquesta que se lanzó a recorrer todos esos distintos territorios con él solo, es el equipo de un solo hombre. Él hizo la cámara, él hizo la fotografía, él dirigió, él hizo el guión e incluso hizo el sonido. O sea, con un equipo mínimo se demostró que no se necesita un gran presupuesto para hacer buen cine. Y eso es Yermo, un estudio sobre el desierto, un estudio sobre la estética y la mirada del desierto. No se la pierdan, es un trabajo excepcional que confirma la estatura que tiene Everardo González como uno de los mejores documentalistas mexicanos. Los veo la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, por mi parte es todo. Nos despedimos de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde se han vivido días intensos en la 6ª edición del Festival Quórum. En las imágenes, mi querido amigo Francisco Bram, yo soy Julio López. Muy buenas noches. Gracias, Julio. Un abrazo, buen regreso desde Morelia. Y bueno, la reiteración, el próximo viernes 17, 10:30 de la noche, Yermo de Everardo González por la pantalla de Canal 22. Y hoy a las 9 no se pueden perder a Jacaranda Correa en Debate 22, que nos va a hablar sobre el libro Entre la extinción y el rescate de las resistencias de los pueblos contra el modelo neoliberal. Ella estará acompañada por el autor del libro, Carlos Labore, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien escribió el prólogo de esta publicación. No se lo pierdan terminando este espacio informativo. Una pausa, ya volvemos. La película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar es una propuesta que no solo está concebida para verse en pantalla grande o futuramente en alguna plataforma digital, sino también se presenta en formato de libro, donde además de poder conocer el guión original, tenemos acceso a las reflexiones del director y una serie de contenidos exclusivos. Vamos a descubrirlos. El más reciente filme de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, sigue estrenándose en distintos países como Francia y Estados Unidos. También ha llegado a las librerías españolas en un libro homónimo que contiene, además del guión original de la película, reflexiones de Almodóvar sobre su proceso creativo, fotografías y el storyboard. Yo en esto sobre todo me doy un homenaje a mí mismo, porque me gusta mucho el hecho de tener un guión y que ese guión se convierta en un objeto y que ese objeto sea un libro. Entonces es uno de los pocos fetiches que tengo, el libro. Entonces mi casa está llena de libros y cuando puedo engrosar con mi propia firma las baldas de mi biblioteca, pues estoy encantado. Entonces me hace mucha ilusión que aunque es un género literario menor, bastante menor, yo supongo que fue mi vocación de novelista frustrada y también por cierta desconfianza de que los técnicos entiendan de lo que hablo. Doy muchas explicaciones en los guiones y eso no los convierte en novela, naturalmente, en absoluto. Pero se nota la nostalgia de la novela. En la presentación del libro, acompañado de la periodista Pepa Blanes, el director de Carne Trémula habló sobre su proceso creativo.
Como además la génesis de mis guiones duran mucho tiempo, o sea, hay pocos guiones que me hayan salido de un tirón, porque se van como sedimentando a base de tiempo. Entonces, cuando escribo nunca pienso, excepto algunas excepciones, nunca visualizo la película. O sea, ni pienso en otras películas de otros directores, ni pienso en qué cara tienen los personajes. Entre otras cosas porque cuando estás escribiendo, al menos las mías cambian mucho. De pronto, quiero decir, que cambian a veces de sexo, o cambian de profesión, o cambian radicalmente el personaje. Entonces es mejor no hacerlo pensando en alguien. Pero reconozco que, por ejemplo, Volver, la escribí pensando en Penélope. A pesar de todo el cine que hice con Carmen Maura, la única película que hice realmente pensando en ella fue Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y también, con respecto a Antonio, la única película que hice pensando en él, que le tenía ya visualmente, lo escribía y le veía, fue Átame. ¿Julieta? Yo creo que desde Julieta mi cine se ha vuelto más sobrio. Esa es mi conciencia. Y que incluso me ha traído como una novedad el hecho de la sobriedad y la contención en los actores y la contención incluso en mí mismo también. Y yo creo que Julieta, Dolor y Gloria y esta película, digamos que pertenecen, hay un punto de inflexión en Julieta y que me lleva a esta sobriedad. Pero hay algo que he descubierto en lo cual sigo siendo el mismo director que hizo películas en los años 80, y es en la coloración. La coloración de mis películas sigue siendo un color que se parece al Technicolor de mi infancia. Todavía sigo viéndolas con colores muy contrastados y muy vivos. Yo todo esto y todo lo que he hecho hasta ahora, hasta llegar aquí exactamente, lo he hecho a base de intuición. Entonces esa misma intuición es la que me dice que sigo viendo las películas así, entonces yo hasta ahora seguiré haciéndolas. El director de Madres Paralelas habló también de proyectos de películas que guarda desde hace años, algunos con personajes tan almodóvarianos como una mujer enamorada de un coche y del que queda embarazada, vampiresas o mujeres poseídas que tienen un tórrido romance con un poltergeist. Tengo ideas de esas que me gustaría, pero ¿sabe lo que pasa? Es que de algún modo sí que hay algo más de seriedad en mí de la que había hace 40 años. Y esa mínima seriedad me impide afrontar estos proyectos porque todavía yo sé que no están cuajados como guiones. Están llenos de ideas y hay cosas ya muy buenas, pero que necesitan mucho más trabajo, pero no soy capaz de dárselo o no se me ocurre nada más. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Son todos de izquierdas. ¿Tú de qué eres? Y esta noche Roberto Frías recuerda una de las mentes más revolucionarias del diseño que se han asentado en la región. ¿Quién dice que haber nacido en el privilegio no puede traducirse en una vida al servicio del bienestar social? Tal sería el caso de Clara Porcet Dumas, hija de una pareja de colonos españoles, de aquellos colonos que poblaron Cuba e invirtieron todo lo que tenían en la extracción de azúcar de caña, ron o tabaco para volverse inmensamente ricos. De hecho, su padre fue gobernador de la localidad de Matanzas. Por eso es explicable que la ilustre y creativa hija de los Porcet Dumas, nacida en Cuba en 1895, pudiera recibir una de las mejores educaciones que existían en la época, saltándose también los prejuicios machistas que imperaban en la academia. Así, Clara Porcet estudió un bachillerato en artes en la Universidad de Columbia en Nueva York, arquitectura y diseño de muebles con el arquitecto Henri Rapin en París, así como en la École des Beaux-Arts en la Sorbona y en el Museo del Louvre. Y más tarde nada más y nada menos que con el legendario Joseph Albers, que salvaguardaba los principios de la Bauhaus en Carolina del Norte. En 1936, politizada hacia la izquierda, armada con estas herramientas intelectuales y liberada del yugo social, Porcet se exilia en México y se entrega a la tarea de maridar el arte y el diseño con lo utilitario, lo industrial y lo artesanal, aunque otros abogan por decir que se dedicó a destruir la separación artificial entre estos campos.
Quizá esto último es más exacto, pues consideraba que todos los elementos del contexto habitacional influían en la formación de los individuos. En la región, Clara Porcet conjuntó los materiales y diseños artesanales y tradicionales, propios de regiones como el sur o el sureste del país, con sus propios conceptos, y creó varias líneas de muebles que resignificaron y modernizaron el diseño mexicano. En 1940 obtuvo uno de los 4 premios del concurso continental Diseño Orgánico para el Mobiliario Doméstico, convocado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con un conjunto denominado Mobiliario Rural, compuesto por muebles de bajo costo para campesinos mexicanos. Su creencia de que lo artesanal y lo industrial podían conjuntarse para producir muebles que hicieran mejor la vida de todos sigue siendo tan cierta como lo es la inspiración en la que se convirtió para los mejores diseñadores de nuestro país. Esta influencia se llevó a cabo no solo a través de su obra, sino de la docencia. A ella, entre otros, le debemos la fundación de la carrera de Diseño Industrial en la UNAM en 1968 y a través de su herencia la creación del Premio Beca Nacional de Diseño Industrial, que impulsa a jóvenes diseñadores para estudiar en el extranjero. Ahora mismo pensamos en un ícono de sus creaciones, en la silla butac, mezcla de lo español, lo italiano y lo mexicano, popularizada por todo el país. Y cada vez que encontramos una, agradecemos a Clara Porcet el prodigio de convertir el sentarse en una acción al mismo tiempo elegante y humilde. Para Canal 22, Roberto Frías. Y aprovechando que es jueves de cine y para dar continuidad a nuestra serie de los 16 días de activismo contra la violencia de género, conozcamos a continuación la historia de Y entonces llegaron ellas, un proyecto de Silvia Tort, producida por Mildred Mota, quien hace algunos meses ganó la competencia de pitching de la 16ª edición de Short México, es decir, que muy pronto podremos ver esta realización ya en las pantallas, pero aquí un avance de qué va Y entonces llegaron ellas. Una amiga mía muy querida, que es la directora y guionista de este corto, que se llama Silvia Tort, me dijo, oye Mildred, ¿y no quieres participar? Y yo leí el cortometraje que se llama Y entonces llegaron ellas, que trata sobre la violencia de género, pero lo hace de una manera muy entrañable, no moralista, es el punto de vista de cómo sufre una familia cuando, pues la familia de la víctima. Lo padre de la historia es que tiene un giro y tiene un conflicto en específico, pero sí puedo decir que trata eso, trata de cómo la violencia de género afecta no solamente a las víctimas, sino a todo su entorno y nos brinda una alternativa. Te digo que no lo hace de una manera moralista, no es una cosa de ponerte en cara o ponerte en la cara otra vez. Esta situación que es muy real y es muy fuerte para México, sino que además te lo hace ver desde el punto de vista de cómo afecta la vida de las personas. La historia transcurre en una colonia tradicional de aquí, idealmente sería la colonia Doctores. Además, el festival te pide eso. Aunque es un concurso nacional, para que toda la logística pueda ser posible, el corto tiene que desarrollarse en la Ciudad de México o en el área conurbada, que no fue un problema para nosotros. La historia ya se desarrollaba aquí. Es momento de hacer una brevísima pausa. Continuamos en Noticias 22. Como dicen los clásicos, corría el año de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa llegan a la Ciudad de México, dialogan y establecen una alianza militar. Javier García Diego nos habla esta noche sobre el Pacto de Xochimilco. Hola amigas y amigos de Canal 22, soy Javier García Diego y vamos a platicar un momentito de historia de México, de un acontecimiento que sucedió hace más o menos 107 años, a principios de diciembre de 1914. Luego del triunfo contra Victoriano Huerta, la revolución se cindió. Por un lado Carranza, Obregón, Pablo González, por el otro Pancho Villa, Emiliano Zapata. En síntesis, los constitucionalistas por un lado y los convencionistas por otro. ¿De dónde venía el nombre de convencionistas? Bueno, la Convención de Aguascalientes, que estaba sesionando desde octubre, noviembre de 1914, había acordado, uno,
autodefinirse como soberana. 2, desconocer a Carranza como primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo. 3, declararlo rebelde en caso de no reconocer a la convención y ceder ese puesto fundamental. También se acordó que las fuerzas de Pancho Villa y de Zapata avanzaran sobre Ciudad de México. Esto hizo que Carranza la abandonara y se radicara en Veracruz. Villa y Zapata se encontraron en las goteras de la ciudad a principios de diciembre de 1914, en concreto en Xochimilco. Gracias a Roque González Garza, un exmaderista coahuilense muy cercano a Villa, contamos con una versión taquigráfica de esa entrevista entre Villa y Zapata. Repito la fecha, 4 de diciembre de 1914, mediodía, Xochimilco. En rigor, esa entrevista tuvo 3 momentos. Primero, una conversación más general, incluso con presentes familiares, amigos, en donde se habló mal de Carranza, se dijo que dormía en almohada blandita, que no tenía sentimientos. También se prometieron arreglar los destinos de México, tanto Villa como Zapata. Villa dijo que no quería puestos públicos porque no los sabía lidiar. Dijeron que la Ciudad de México les parecía un rancho muy grande para ellos. En fin, era una conversación muy grata entre 2 líderes caudillos de campo. Luego hubo una conferencia a solas entre Villa, Zapata y el secretario Zapata, Manuel Palafox. Y luego al final una comida en donde hubo muchos discursos de Paulino Martínez, representante del zapatismo, Roque González Garza del villismo y Sotoygama, zapatista, quien dijo que ese encuentro era más importante que los abrazos de Catempa. Parece ser que en la conversación entre ellos se fijaron los siguientes acuerdos. Villa dijo estar dispuesto a secundar el plan de Ayala. Además, se comprometieron a luchar juntos contra Carranza, a apoyar a la convención, las propuestas de la convención en materia económica y social, y apoyar al candidato que propusiera, al candidato para la presidencia que propusiera la convención. En síntesis, se comprometieron a una alianza militar. Villa le daría municiones y armas a los zapatistas y los zapatistas colaborarían en la lucha contra Zapata. Ninguno de los 2 puntos se cumplió. Villa no entregó las armas, las necesitaba para la lucha en el Bajío. Zapata prefirió quedarse a hacer la reforma agraria en Morelos. Tal vez, amigas, amigos, esta fue la causa de la derrota de la convención. Nos vemos pronto para seguir platicando de historia de México. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias al doctor Javier García Diego por estas reflexiones y continuamos viajando en el tiempo por nuestra historia, nos vamos todavía más al pasado porque la librería Newberry de Chicago resguarda el mapa más antiguo de la Ciudad de México. La UNAM ya tiene una edición facsimilar de esta pieza que ha servido para hacer una revisión crítica tanto de los hechos como también para tener un panorama mucho más claro de cómo estaba distribuida la Gran Tenochtitlan. Nada más para darnos una idea, uno de los dueños de este mapa fue nada menos que Hernán Cortés. Vamos a conocer un poco más a propósito de esta edición que tiene la UNAM. La segunda carta de relación de Hernán Cortés fue impresa junto con un mapa de Tenochtitlán. Fue la primera vez que se hizo una representación de la capital del Imperio Mexica. Este mapa de 1524 se encuentra en The Newberry Library en Chicago. Esta biblioteca pues cuenta con un acervo enfocado al área de las humanidades muy vasto. Se especializa en la historia, literatura, artes, lenguas extranjeras, música, filosofía, religión e inclusive la cuestión de la cartografía. En su acervo tiene más de 600,000 mapas históricos. Uno de ellos es el mapa de Cortés. Esta institución, fundada en 1870, firmó un convenio de colaboración con la UNAM en el 2011 y gracias a esta cercanía es que la máxima casa de estudios recibió un facsímil del mapa, el cual ya se encuentra en el Instituto de Investigaciones Históricas en CEU. Lo que es muy sospechoso y que da para mucho es que tiene 2 perspectivas espaciales este mapa. Uno es este vuelo de pájaro, esta vista un poco idealizada, estereotipada de estas ciudades al estilo medieval, que son muy redondeadas, muy circulares, casi con una muralla tipo ciudades medievales. Esa es una vista a vuelo de pájaro, ¿no? Pero lo que es muy sospechoso es que también hay una perspectiva, digamos, horizontal, como si alguien hubiera estado allí haciendo recorrido. Se ve el zoológico de Moctezuma, o se ve, por ejemplo, los palacios de Moctezuma, o algunos muros de cráneos,
Por ejemplo, también está mal orientado el mapa, pero sí se nota que es un templo doble con vista, porque aparece un solecito entre los dos templos, que es un templo pero doble, que apunta hacia el equinoccio. Es decir, hay ciertos elementos de la cosmovisión mesoamericana y mexica que nos hablan de que esto no es solo una intervención europea. Aquí también hubo información de primera mano, de gente especializada, pintores de la corte, ¿no? Quizá del propio emperador mexica. Eso es lo que son las preguntas, las hipótesis que plantea este mapa. El mapa a color está elaborado como si fuera una urbe medieval. La interpretación que hicieron de Tenochtitlán muestra su traza, los centros urbanos de Tacuba, Azcapotzalco, Texcoco, Iztapalapa y Tacubaya, entre otros. Esta imagen queda como congelada en el tiempo por muchas décadas, más de un siglo, en donde parece que esa es la Ciudad de México a lo largo del periodo colonial, y eso es lo que contemplan los europeos, ¿no? Sobre esta gran ciudad de todo el continente americano. Esta es una imagen idealizada de un momento, ¿no? Para hablar de una gran ciudad al estilo medieval renacentista, ¿no? En donde hay un orden, en donde hay una absoluta congregación humana que merece ser conquistada para la gloria de la corona. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, qué fascinante reflexión pensar en una ciudad medieval. Cuando llegan a Tenochtitlán, no había más referencias, y ya no hablemos de drones, estamos hablando de más de 600 años en el pasado en la historia. Entonces, este imaginario que se va construyendo a partir de lo que se conocía en Europa y de cómo se construían las ciudades, aquí ya llegaron y la encontraron construida, y a partir de esas referencias que tenían, elaboran este mapa que no deja de ser una pieza de fascinación para propios y extraños. Cambiamos de tema, vámonos al teatro. Como lo hemos hecho a lo largo de la semana, hemos reflexionado en torno a la violencia de género a propósito de los 16 días de activismo. Y hay una muy particular en la que hay que poner atención: la violencia que se da hacia adentro de los hogares. Espacio Vacío Teatro retoma una propuesta en escena de 1992 que nos deja entrever lo complejo de estas relaciones hacia el interior del hogar y cómo muchas veces uno guarda silencio por respeto, por fidelidad o inclusive por no desintegrar la familia. Esto que les presentamos a continuación se llama Tatuaje. Gracias. En la intimidad de su hogar, el señor Butch no se limita a ejercer violencia doméstica y sexual contra su esposa, sino que la extiende contra Anita, su hija. Junto con Lulú, la otra hija, conforman los personajes de la puesta en escena Tatuaje, realizada por la compañía Espacio Vacío Teatro, bajo la dirección de Paola Dávalos. Tatuaje es obra de la dramaturga alemana Dea Locher y fue estrenada en Berlín en 1992. La vigencia del tema se enmarca en el que presuntamente debía ser el espacio seguro del hogar, que se ve sometido a la paradoja de la reclusión. Plantean un lugar del que no hay salida, un lugar en el que la problemática no sale y nadie entra, y nadie puede entrar a ayudar, por lo complejo que es el papel de la familia y lo importante y lo casi totalitario que tiene el papel de la familia, ¿no? en nuestra sociedad. Es decir, no te metes con la familia de al lado, ¿no? A menos que ¿qué es lo que tiene que pasar? En la trama aparece un quinto personaje, Paul Burd, quien llega a la vida de Anita como un pseudohéroe. El espacio familiar se ve planteado así, como un espacio confinado, que sin embargo es atravesado por convenciones y cánones sociales. También son espectros que nosotros vemos como espectros de la sociedad, ¿no? El papá, que es el papel que es del violentador, el que está violentando dentro de la familia, no es solamente el papá y este papá que está aquí, ¿no? Sino es ni siquiera ya personas, ¿no?
mecanismos, instituciones que actúan de una forma, ¿no? Y que hacen esto y que se pueden meter hasta ese lugar y nada pasa. Ella se ha quedado preñada. Su novia. ¿Qué dicen? En palabras de la directora de escena, la vigencia del fenómeno de la violencia familiar y sexual se explica en parte por la concepción del espacio social y simbólico. Primordialmente son las construcciones que tenemos de los espacios sociales, porque somos muy fieles a esos espacios. Entonces, podemos intentar pensar libre y liberarnos de ciertas cosas, pero hay cosas que no decimos, hay cosas de las que mejor no hablamos, hay todavía, no sé, como, sí, pues una romantización, ¿no? De la familia y de lo privado. Tatuaje se presenta en la teatrería todos los jueves a las 8 de la noche hasta el 16 de diciembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pero bien que te